Saludos cordiales, eso es Tecnocracia México. Y el día de hoy les traemos una video opinión sobre la noticia, una lamentable noticia respecto a los acontecimientos de las autodefensas y el problema del narcotráfico en Michoacán. Y es que no sé qué pasa por la cabeza de las autoridades, pero hoy detuvieron, o bueno, hace unas horas, efectivamente, detuvieron a el doctor José Manuel Mireles, que hasta el día de hoy era el líder de las autodefensas en Michoacán. Fue detenido en las inmediaciones de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde estaba llevando a cabo un contingente de autodefensas legítimos, así se autonombraron ahora, debido a todos los sucesos que han habido respecto a aquellos individuos, aquellas personas que formaban parte de las autodefensas y que decidieron salirse para formar parte tanto del ejército, tengo entendido, como de la policía de Michoacán. Me parece que de la Policía Federal. Y pues a raíz de esto muchos, principalmente el público, los ha clasificado como traidores, ya que pues como muchos saben, dentro del gobierno existen, bueno, una gran cantidad de individuos corruptos que incluso llegan a tener nexos con el propio narcotráfico y otras bandas criminales, como ya se ha visto en diversas noticias en antaño. Y bueno, el líder de las autodefensas en Michoacán, es decir, el doctor Mireles, José Manuel Mireles, lo detuvo la misma Policía Federal y se dice, si no es que la misma Policía Federal, junto con la Marina, el Ejército Mexicano y la Procuraduría de Justicia del Estado, lo acusan de violar una de las leyes o la ley federal de armas de fuego y explosivos. Al parecer, el doctor Mireles junto con su equipo portaban armas que solo puede portarlas el ejército mexicano. A mí me parece personalmente algo arbitrario, algo que incluso que es contradictorio a lo que debería de hacer la Fuerza Armada y las mismas autoridades, ya que mientras estos señores, que son las autodefensas junto con su líder, el doctor Mireles, han demostrado que están combatiendo a los grupos terroristas, estos deberían ser llamados terroristas, en verdad, que son los narcotraficantes, sicarios, asesinos, pues, porque efectivamente eso es lo que hacen. Asesinan, amedrentan a la población, la extorsionan, incluso la envenenan con sus drogas y sustancias psicotrópicas, tóxicas, son venenos esas cosas que los hacen adictos sobre todo a la población más joven, a los niños incluso, además de que están ligados, los grupos narcotraficantes muchas veces están ligados a otras mafias,
como son la red de prostitución de niños, la red de trata de personas, secuestros, extorsiones, como he dicho, toda la porquería que hay en el mundo, o que puede dar el ser humano. O es que si es que se le puede decir todavía a ese tipo de seres, se les puede llamar seres humanos, porque definitivamente podrían catalogarse, si lo ven desde el punto de vista religioso o clerical o como quieran, pues ya son prácticamente demonios, ¿sí? Demonios que deberían de ser erradicados, y hasta ahorita los únicos pocos que han combatido verdaderamente a estos demonios ha sido precisamente este señor, el doctor Mireles, ¿sí? Porque incluso hemos visto cómo el ejército y la policía han sucumbido a las tentaciones del poder económico, porque es muy fácil, y se ha demostrado, pues ahí están los hechos de cuántos millones, incluso miles de millones genera, el narcomenudeo, el narcotráfico, la venta de drogas. Es sencillamente inaudito. Los seres que siguen pensando que el doctor Mireles es el malo de la película y los narcotraficantes los buenos, sencillamente es porque están metidos dentro del narco. Ellos o algún familiar o algún amiguito. Eso o definitivamente son gente sumamente estúpida, sumamente ignorante, que realmente no comprendo cómo es que siguen vivos. ¿Cómo es posible que gente tan estúpida siga viva? Se supone que este mundo es para los más fuertes, ¿no? Para los más inteligentes, los más aptos, y sin embargo vemos que no es así. Vemos que quienes progresan muchas veces son gente estúpida, gente ignorante, gente que debería no de estar viva, sino estar, ni siquiera haber nacido. Y ahí están. Y cuando hay gente valiente que se enfrenta a toda esta mafia, a todas estas malditas corruptelas, lo aprenden porque ya no, ya es un hoyo en sus zapatos, ya es una tachuela, es un clavo, es una espada que les está cortando los pies a estos desgraciados. Si es que son malditos de veras, que deberían de ser, en serio, erradicados. ¿Cómo es posible? Y el ejército, ustedes, soldados, ¿cómo es posible que se presten a estos juegos, caramba? ¿Cómo es posible? Tengan un poco de cerebro, caramba. Es que no razonan, no tienen ni los huevos, maldita sea. No tienen ni los huevos para enfrentarse a quienes verdaderamente son los opresores. De veras, ¿qué clase de seres son ustedes? Y la policía ni hablar, esta está súper corrompida, desde mental hasta físicamente. Los vemos ahí en la calle, incluso prestándose, y no digo que todos, sería una tontería decir que todas las autoridades son corruptas, porque es falso. Hay muy buenos policías y hay muy buenos soldados que están dando la vida diariamente por su jodida nación. Y digo jodida porque así es como está, así es como la han dejado toda esta sarta de mafias. La han dejado jodida, es decir, y utilizando la palabra jodida como sinónimo de en mal estado, en condiciones deplorables, en extrema pobreza, en condiciones de desigualdad. No, o sea, sobran las palabras, sobran los conceptos. Corrupción a la vuelta de la esquina, y no hablo de pequeñas corruptelas, de que si le das una lanita, no, hablo de grandes corruptelas.
grandes lavados de dinero, negocios ilegales, permitidos hasta por los, o incluso hechos por los mismos que supuestamente representan a la ciudadanía, los mismos políticos y funcionarios públicos. Hace poco tuvimos, ustedes busquen aquí mismo en YouTube, una conversación de una perredista, de una supuesta diputada, que ya quería hacer negocios de altos niveles con todas estas reformitas y leyes a telecomunicaciones que nada más favorecen a los grandes monopolios que ya vienen hartando y a muchísimas personas desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Por sus malos, malas, hay un montón de cuestiones, como por ejemplo sus malas, su mala calidad ¿cómo se le llama? Su mala calidad de negocio, ¿sí? Te dicen, te vamos a vender 100 megas, ¿no? Es un ejemplo al aire, pero más o menos lo mismo, análogo. Te vamos a vender 100 megas de internet, ¿no? Y a la mera hora resulta que son 90 megas, o mucho menos, porque realmente la capacidad a la que puede llegar es hasta 100, posiblemente. Eso no te lo dicen. No te dicen que puede llegar a 100. Lo que ellos te dicen es que son 100. O sea, es una estafa. Y así hay muchas estafas en el comercio actual monopolista. Porque no es un sistema de competencia sano, sino un sistema de competencia comercial completamente pues corrupto. Y en fin, aquí tenemos otra vez, retomando el tema del doctor Mireles en Michoacán. Es inaudito, inexplicable cómo es que puedan aprender, puedan apresar, puedan detener a un hombre que está intentando erradicar un poquito de la porquería que hay, y eso nada más en su estado. Y no puedan, el gobierno, las autoridades, el ejército, la policía, no pueda aprender, ni siquiera a este tipo, ¿cómo se llama? La tuta, ni siquiera puedan aprender a ese tipo, que ese sí es narcotraficante. Es obvio que las autoridades, que hay autoridades que están ligadas con el narco. Pero es que, de veras, es increíble. ¿Qué hace falta en este maldito país para que dejen de estar fregando todos estos malditos corruptos? Para que al menos se reduzca un poco la cantidad de porquería, de corrupción que hay en este país. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que requieren? Ahí están los hombres que lideran, que intentan liderar una buena causa. Ahí está el doctor Mireles. Incluso ahí estuvo también, en cuanto a la política, estuvo también Andrés Manuel, incluso estuvieron muchos otros. ¿Qué pasó? ¿También son los malos? ¿Yo soy el malo? Si yo soy el malo, entonces vamos entonces a ser malos, caray. Yo me gustaría, en serio, me gustaría ver a López Obrador y al doctor Mireles siendo verdaderos villanos de esta historia. Me gustaría verlos. Porque entonces no hablarían, hijos de su... No hablarían toda esta manada de perros en contra de ellos. No hablarían, porque tendrían el miedo, se les frunciría. Saben bien que los verdaderos malos no se andan con rodeos y enseguidita van
a atacar lo que más les duele: familia, negocios, a sus hijos, a ustedes mismos, si es que ni siquiera quieren a su familia, ni en nada de lo demás, sino nada más a ustedes. Dan asco, en serio, ver ese tipo de trolecillos imbéciles en internet, tras una computadora que se las regaló algún diputaducho de mierda, ¿sí?, a cambio de que los defiendan y amedrenten o intenten amedrentar a la población, a la opinión pública. Es estúpido. Es lo más cobarde. Son cobardes. Son criaturas cobardes. Pero cuidado que a todo le llega su ocaso. A todo. Y quizás si existe otra vida, no relinchen, no renieguen, ni lloren, cuando todo ese mal que han creado se les regrese tan fuerte que habrán preferido no nacer jamás. No sé realmente qué es lo que espera este gobierno, que está plagado de corruptos, ignorantes también. Y no lo digo yo, lo dijo el propio Carlos Fuentes. Peña Nieto no debía llegar al poder porque era una persona sumamente ignorante. Ahí está, búsquenlo. Aquí mismo en YouTube. Aquí mismo en Internet. Pero es que en serio, ¿qué es lo que falta realmente para que este país sea un país de vanguardia y progreso, que como lo que tanto mencionan los spots de la presidencia? Porque no es así. Lo vemos a diario y lo estamos viendo ahorita con esta detención totalmente injusta e ilegal. ¿Por qué no pueden detener a los narcotraficantes verdaderamente? Apenas detuvieron ahora al este narcotraficante tan famoso, bueno, el Chapo Guzmán. Hasta ahora lo detuvieron, ¿no? O me parece que fue una noticia falsa. No se sabe. Algunos dicen que fue falso, que no es que no fue verdad. ¿Quién sabe? Lo que sí fue muy extraño, su captura fue de repente, e incluso algo ligado, no me acuerdo bien, con las elecciones, con la política en este año. Pues incluso podemos catalogarlo como un intento de avalar la actual presidencia, como pasó con el presidente espurio, Felipe Raterón, Felipe Culerón, Felipe Tangoleón, como quieren llamarles, pobre viejo enano borracho y corrupto. Vendepatrias, como de costumbre. Vendepatrias sobran. Y esto no es de hoy. Eso es lo peor, que la historia de México está plagada de gente que vende a su propia nación por miserias incluso. Ahí lo vimos cuando, bueno, si es que han leído un poco de historia, y para la gente ignorante, pues aquí les va. Santa Anna, en 1845 a 1848, que se suscita la guerra de Estados Unidos, Santa Anna vende la Mesilla y todos estos territorios del norte de México, que le pertenecían a México, se los vende pues a Estados Unidos. Ustedes ya lo deberían de saber, más que nada. Es una de las cosas que primeramente te enseñan en una buena escuela.
y entre comillas, eso de buena escuela, porque en donde quiera se ven problemáticas como por ejemplo hoy lo del bullying y profesores basura, que lamentablemente muchos confunden el término profesor con la palabra maestro y les llaman maestros a unos pobres diablos que no enseñan ni siquiera, sino que llegan a calentar el asiento y a decir cualquier estupidez. Digo, incluso a un servidor estando en la universidad y hasta en cierta maestría, así me tocó, ese tipo de profesores. Y yo no sé qué diablos hacían ahí, imagínense. Pero así está este mendigo país. Pululan los ignorantes, pululan los corruptos, pululan toda la basura. Y no hay que quejarse, señores, no hay que quejarse, no hay que dar opiniones, hay que tener la boca calladita, porque si no te matan, o al menos te mandan amenazas. ¡Qué estupidez! Todos vamos a morir algún día, y el mal que tú hagas hoy, en un futuro te va a regresar, quieras o no quieras. Por más esfuerzo que hagas, porque ese mal que hiciste no te regrese, lo único que vas a hacer es que vas a ir aumentando ese golpe de justicia, ¿sí? Vas a aumentarlo hasta un grado en el que no sé qué vaya a pasar contigo, pero el sufrimiento va a ser enorme. Y ahí quizás es donde entra el supuesto infierno que tanto nos han enseñado en la religión católica y que no te dicen realmente algo contundente, con pruebas. Yo las pruebas que te puedo decir es que hoy mucha gente sabe que Carlos Salinas, por ejemplo, fue una basura, una escoria que perjudicó al país grandemente y que engañó a millones. Y ya hoy cada vez es más rápido que se entere la gente del mal que estás haciendo. Por tal motivo, digamos que esa justicia verdadera no va a tardar tanto como pasaba en antaño, Y no sabemos realmente qué pasa después de la muerte, no lo sabemos. Hay miles de cosas. Si los infiernos, si no es el infierno judío, puede ser el infierno de los griegos. Ustedes saben que el infierno de los griegos le llamaban el Averno, no Hades, como muchos se confunden. Hades era el dios del infierno. A diferencia, que sería más o menos la emulación, o más bien, la religión católica emuló esa idea del diablo en el infierno. En fin, hay diversas cosas, hay muchas cosas que desconocemos. Y otras cosas que conocemos y no concordamos. Como por ejemplo, en el hinduismo se cree que las personas, como por ejemplo los narcotraficantes y todos estos sicarios asesinos, estos políticos corruptos, etcétera, van a renacer. Todos supuestamente renacemos según la religión hinduista, pero si no pagaron sus pecados, vamos a llamarla así, sus obras malas, en la posvida, en la siguiente vida, van
pagarlas, o si no es en la siguiente, en la posiguiente, porque se dice que es infinito, una rueda del samsara le llaman, en el que naces, creces, mueres y vuelves a renacer. No lo sabemos realmente si es así, porque vemos que constantemente están viniendo seres despreciables a ocupar puestos que no los merecen, y esto ha pasado a lo largo de la historia, y en algunos lapsos del tiempo como que se acumulan, como que empiezan a llegar montones de esos cabrones, como ha pasado aquí en México, que uno tras otro, político, funcionario público y hasta empresarios, son una mafia de corruptos, de oligarcas, que lo mínimo que merecen muchos de estos es que los cuelguen. Pero en fin, así están las cosas. El doctor Mireles Valverde fue detenido y quién sabe cuál vaya a ser su paradero. Muchos opinan, incluso ya han opinado, que puede que sean los últimos tiempos del doctor Mireles, es decir, posiblemente incluso lo puedan matar, asesinar, e incluso encubrir que fue un asesinato y decir que murió de alguna enfermedad. No lo sabemos. Pero es que es increíble, de veras es increíble qué tan corruptos son estos criminales y qué tan pendejos, les voy a decir, qué tan pendejos los soldados y la policía al dejarse manipular por todos estos viles, pues por estos villanos, que estos sí son villanos de la película, vamos a llamarle. Es que es increíble. Y los pocos que se atreven a manifestarse y a intentar cambiar el rumbo de esta nación, porque el rumbo de esta nación es que va en pique. Cada vez los derechos de los mexicanos están siendo violentados. Los derechos laborales ahora son cada vez peores. Incluso los derechos humanos también. Cuanto a derechos laborales, por ejemplo, esas reformitas, ¿para qué han servido? Ya no hay pensión, En muchas, ya las empresas ya... ¿De qué vas a vivir ya cuando estés viejo? Pues solo que tú mismo ahorres un poco de lo que estás obteniendo, pero realmente lo que estás obteniendo en muchas de las empresas actualmente, yo como ingeniero se los puedo decir, pagan una miseria, un asco. Me pagaban 8,000 pesos, menos de 8,000 pesos, me pagaban 5,000 pesos, siendo supervisor e incluso intendente de obras. Superintendente de obras, perdón. Es una miseria, Es un asco este país. Es un asco. No sé hacia dónde llegará toda esta problemática de la corrupción. Pero un día va a acabar. No pueden tener los mismos políticos, los mismos gobernantes, no pueden tener tantos criminales, a sus órdenes. Porque como las serpientes, como los alacranes se van a picar entre ellos. Se van a picar entre ellos y se van a matar entre ellos, así de simple. Quieran o no quieran. A pesar de que el PRI, por ejemplo, ha guardado tanto tiempo su compostura, su organización, su orden,
se ha mantenido cohesivo, se ha mantenido unido. Ya ha pasado que incluso a algunos priistas se les han revelado, y va a ser peor, porque aunque estos que se rebelan no es porque sea que busquen el beneficio de la nación o el beneficio de la población, van a terminar siendo intereses propios y los van a derrumbar. Se va a derrumbar, se va a derrumbar. No hay más, la población está cansada, está harta. Lo podemos ver en los twitters, en Facebook, en los comentarios en diversas páginas. Ahí se ve claramente que la población está indignada, está harta, está encabronada. Y solo falta una chispita, algo que detone esa pólvora para que todo se vaya a la mierda y empiece una guerra civil, y de las buenas, como peor que la de la Revolución Mexicana en 1910, peor. Quién sabe hasta dónde llegaría, peor que incluso de Ucrania y en Medio Oriente, mucho peor, porque este país lleva subyugado a poderes fácticos, poderes extranjeros durante mucho tiempo. Y hay personas que pues no aguantan tanto como otros. Hay personas que incluso tienen intelecto y no son cualquier burrito de campo al que le puedes dar una mazorca y con eso se contenta. Cada vez somos más. Cada vez somos más las personas sapientes, pensantes, y que nos damos cuenta de las grandes mentiras políticas, religiosas, empresariales, etc. El doctor Mireles, es doctor, fíjense, es una de esas personas. ¿Y cuántas personas logró motivar y encauzar? ¿Y cómo estaba logrando detener el avance de esa porquería llamada narcotráfico? Allá al menos en Michoacán. ¿Qué pasó? De repente lo empiezan a detener, lo empiezan a amedrentar, lo empiezan las mismas autoridades. Y es que estos estúpidos, de veras, es que no se les puede llamar de otra forma a todas esas personas que son soldados y son policías y supuestamente sirven a la población. Sí, cómo no, puras mentiras. Si están ahí es porque muchos de los que están de soldados y policías es porque no encontraron trabajo de otra cosa más que de perros de ataque, y que ni para eso son buenos, ni para eso son buenos. Digo algunos, hay otros que son excelentes policías, excelentes soldados, y lamentablemente se ven opacados por una manada de imbéciles. Es que hasta dónde llega su individualidad, hasta dónde llega su criterio, como decían algunos. ¿Hasta dónde? No dejan de ser perros o borregos amaestrados al hacer este tipo de actos. O sea, me imagino que incluso si hubiera sido su padre, este señor, su abuelo, lo hubieran detenido, ¿verdad? Haciendo incluso algo que está bien y que es algo en beneficio de la sociedad en verdad. Es que simplemente no hay forma de defenderlos, ¿sí? No hay forma de defender a los soldados ni a los policías que se prestan a estas acciones que son claramente corruptas. No hay forma de defender a políticos, ni empresarios, ni funcionarios públicos, ni nada que se prestan a esto. No hay forma.
Y les va a caer un día todo el peso de la verdadera ley. De la verdadera ley. Les va a caer el peso. Y habrán, y se los repito desde una vez, se los vuelvo a decir, habrán deseado nunca haber nacido. ¿Acaso realmente lo que quieren es que lleguen personajes como Vlad el Empalador? Vlad Drácula, el famoso Drácula, bueno, más bien del que se basaron para hacer a Drácula, porque Vlad era simplemente un hombre, un líder de Rumania, que peleó contra los otomanos en aquellos tiempos medievales, o casi postmedievales, más o menos en ese tiempo, más o menos como en el tiempo en el que casi cuando se descubren las Américas, no me acuerdo muy bien qué año. Quieren personajes como Alejandro Magno, personajes como Gengis Khan, que tenían verdaderamente mano dura, ¿sí? Como Sun Tzu. Vlad, por ejemplo, el empalador, el dichoso empalador, empalaba ciertamente a sus enemigos, pero también empalaba a criminales. Y sobre todo, el castigo era más fuerte. ¿Quién sabe cómo sería más fuerte? Pues para empezar, una empalación cualquiera, digo, no sé qué otra cosa haya más fuerte que eso. Entre más rango tuvieran, por ejemplo, si hubieran sido políticos o los de su corte, si cometían algún acto un acto criminal, más severo era su castigo, más severo. ¿Eso es lo que quieren? Puede llegar, de que puede llegar una persona así al poder, porque quien los puso ahí, así tan quien los puso ahí, los puede poner a cualquier otro cabrón. Si ven que ya es demasiado su holgazanería, su desfachatez, su corruptela, su ignorancia. Hay fuerzas que pueden poner a otros personajes que verdaderamente valgan la pena y que pueden ser todavía más viles, como es el caso de Vlad, pero que son todavía más justos que ustedes. Y cuando digo ustedes, me refiero a ustedes políticos y todas las mafias y todos los señores del poder. Hay fuerzas todavía mucho mayores que ustedes, mucho más grandes. Llámele Dios o dioses o lo que quieran, o la fuerza que existe, que no la vemos como debería ser. Yo la he sentido, incluso la he padecido. ¿Y qué les puedo decir? Seres patéticos como Peña Nieto, que pueden amedrentar a uno. No tienen ni idea. Así que será mejor, señor Peña Nieto, si usted lidera todos estos esbirros, será mejor que saque al doctor Mireles de la cárcel, o que se arregle bien esto, porque entonces las cosas se van a ir poniendo más tensas. Y usted, señor Peña Nieto, ya se le nota un cansancio terrible, un estrés que puede incluso llevarlo a la tumba, si no
se cuida. Yo no sé qué es más importante para usted, si su salud o rendirle tributo a quienes lo impusieron allí. Yo no sé. Esto mismo va para todos los demás políticos. Llega el tiempo en el que el valiente cae porque el pendejo ya está harto. Y el pendejo se vuelve el valiente. Y el que era valiente, entre comillas, se vuelve un pendejo. Es todo. Y espero opiniones y comentarios. Y tampoco los espero del todo. Y si van a empezar con amenazas, métanselas por donde más les guste. Van a ser bloqueados. No me interesan pendejos, trolecillos. Porque son cobardes que no pueden ni siquiera mostrar la cara. Ni siquiera en un monitor. Háganme el favor. Maldita basura. Todo tiene su tiempo. ¿No lo dice así su propia Biblia? ¿Su propia religión? Todo tiene su tiempo. Nos vemos.